para el hombre, pero posible bajo Dios, ¿verdad? Con el versículo que, ¿verdad? Acabamos de leer, vemos, ¿verdad? Que es una parábola, no sé si su Biblia lo dice, pero mi Biblia dice el joven rico, vimos, ¿verdad? Que ¿verdad? Que fueron y le dijeron a Jesús en los versículos anteriores, que no lo leí, pero vemos que el Señor le está hablando a un joven, ¿verdad? Y vemos que el Señor le dijo que cuán difícil era que un rico entrara al reino de Dios. Y después vemos que los que oyeron dijo, pues, ¿quién pues podrá ser salvo? Que lo dice en el 26 y después ahí en el 27 es cuando el Señor le dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, y nosotros sabemos que nosotros tenemos un Dios poderoso, que para Él, aunque sea algo imposible para el hombre, aunque para el hombre pueda haber algo que no pueda, digamos, una enfermedad que no pueda hallar cura, digamos otra cosa que pueda verse imposible, para el hombre sabemos que para Dios no es imposible, porque para Dios todo es posible, como lo dice en su palabra, porque ¿qué podrá ver que es imposible? Para Dios no hay nada que sea imposible para el Señor, porque todo es posible, ¿verdad? Nosotros como humanos, ¿verdad? Muchas veces dudamos y creemos y decimos, pero esto es imposible. En cualquier situación nosotros creemos, esto es imposible, esto nosotros no lo vamos a poder hacer, esto no se puede hacer. Pero vemos en la palabra del Señor que el Señor dice que lo que es imposible para nosotros, el hombre, es posible para Él, porque todas las cosas son posibles para el Señor, ¿verdad? Muchos ejemplos, ¿verdad? Que vemos en la palabra del Señor. Cuando leemos la Biblia vemos, ¿verdad? Que hay cosas en la Biblia que pueden parecer imposibles para el hombre, que son imposibles para el hombre, porque ningún hombre puede hacer las cosas que el Señor hace, porque el Señor, ¿verdad? Es el único poderoso y grande que tiene el poder para hacerlo. Pero nosotros en la palabra vemos, ¿verdad? Que hay muchas cosas, ¿verdad? Historia de, ¿verdad? Hombres, de mujeres que el Señor sanó, que nosotros quizás podemos decir, pero qué imposible será levantar un muerto, qué imposible será sanar a una persona, ¿verdad? Que no pueda ver a un ciego, qué imposible será sanar a un mudo. Pero vemos que en la palabra del Señor eso no es imposible para Dios, porque vemos que el Señor hacía milagros, y el mismo Dios que hacía milagros es el mismo Dios que sigue haciendo milagros, y es el mismo Dios que dice, ¿verdad? Que lo que es imposible para los hombres es posible para Él, porque vemos en la palabra que Él levantó a Lázaro después de 4 días que Él estaba muerto. Vemos que sanó a la mujer del flujo de sangre. Vemos en la palabra, ¿verdad? En otros versículos que Él sanaba paralíticos. Si Él también abrió el mar, ¿verdad? Calmaba las tempestades, sanó aún a los ciegos nada más, ¿verdad? Como dice una historia en la palabra, que sanó a un ciego con ponerle lodo en los ojos. ¿Qué será imposible para el Señor si Él levantaba a los muertos y si Él abría el mar? Nosotros sabemos, ¿verdad? Que es para nosotros como hombres. Físicamente es imposible que nosotros podamos levantar una vara y decir al mar, ábrete. Pero nosotros sabemos que para Dios no es imposible, que el Señor hace como Él le place, y el Señor le plació abrir el mar rojo para que su pueblo, el pueblo de Israel, pasara por medio del mar rojo. Y vemos que nada más con Moisés levantar su vara, el mar se partió en dos y el pueblo de Israel pudo pasar. Por eso, hermanos, vemos, ¿verdad? Que nada es imposible para el Señor. También vemos, ¿verdad? Cuando el Señor levantó a Lázaro después de 4 días de muerto. Sabemos que un muerto, cuando muere, muerto está. Pero para el Señor no hay nada imposible. El Señor, el mismo Dios que levantó a Lázaro después de 4 días, puede aún levantar a los muertos. El mismo Dios que levantó a Lázaro después de 4 días, sigue sanando, sigue siendo milagro. El mismo Dios que sanó a la mujer del flujo de sangre es el mismo Dios que para Él no hay nada imposible, porque para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Solo tenemos que creer en el Señor, solo tenemos que creer en Él para que, ¿verdad?, el Señor haga, ¿verdad?, el milagro. Porque vemos, ¿verdad?, en la historia de la mujer del flujo de sangre, vemos, ¿verdad?, que ella decía entre sí, si tan solo yo tocara el borde de su manto. Ella no dudaba, sino que decía, si tan solo yo tocara el borde de su manto, sanada sería, ¿verdad? Y vemos que ella, cuando tocó el borde del manto del Señor, fue sanada al instante, porque ella creyó en el Señor. Ella creó
creyó, perdón, que el Señor la podía sanar y el Señor la sanó, porque para Dios no hay nada imposible, y ella también creyó en el Señor. Y vemos, ¿verdad?, que cuando nosotros no creemos así, es imposible que el Señor haga algo, porque nosotros estamos siendo incrédulos y nosotros no estamos creyendo en el Señor, nosotros no estamos creyendo en el poder que el Señor tiene, porque el Señor tiene poder para hacerlo. Nosotros estamos esperando en algo, si nosotros estamos orando en algo y no creemos, el Señor no lo va a hacer porque nosotros no creemos, estamos dudando en la promesa del Señor, estamos dudando en el poder que el Señor tiene. Por eso nosotros tenemos que creer en Dios para que el Señor lo haga. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor en Mateo 13:58. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mateo 13:58. Aleluya, grande Dios. Gloria. Gracias, Padre. Gloria a Adoramos, Dios. Señor. Mateo 13:58 dice así en nombre del Padre y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Mateo 13:58 dice, y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Amén. Vemos, ¿verdad?, que acá la palabra del Señor, vemos, ¿verdad?, por título dice mi Biblia, dice Jesús en Nazaret. Vemos que, ¿verdad?, la palabra nos dice que cuando el Señor estaba en Nazaret, Él no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad del pueblo que se encontraba en Nazaret. Aquí vemos, ¿verdad?, que la palabra nos enseña por medio de este versículo precioso que cuando nosotros somos incrédulos, el Señor no puede obrar. Cuando nosotros somos incrédulos, el Señor no puede hacer ese milagro que nosotros esperamos, porque nosotros no creemos, sino que somos incrédulos. Amén. En verdad, Dios no obra cuando nosotros no creemos en Él. Nosotros tenemos que creer en Dios para que el Señor obre, ¿verdad?, en lo que nosotros le estamos pidiendo. Como aquí vemos, cuando nosotros somos incrédulos, el Señor nada puede hacer porque nosotros no creemos en Él. Y vemos acá que, ¿verdad?, el pueblo que habitaba en Nazaret era incrédulo. Por eso mismo, la palabra dice que Jesús no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. No dice que Jesús no hizo milagros porque no quiso, dice que Jesús no hizo milagros por causa de la incredulidad del pueblo que estaba en Nazaret, porque el Señor hace conforme a lo que Él quiere, ¿verdad? El Señor pudo haber hecho milagros en ellos si ellos hubieran creído, pero como ellos no creyeron y eran incrédulos y tenían incredulidad y estaban dudando en el Señor, Gracias. el Señor no hizo milagros en ellos porque ellos no creyeron en Él, ellos eran incrédulos y no quisieron creer en el Señor. Pero nosotros no podemos ser incrédulos porque cuando nosotros dudamos, el Señor no puede hacer nada porque nosotros no confiamos en Él. Por eso mismo nosotros tenemos que poner nuestra confianza en el Señor. Nosotros tenemos que confiar en Dios, no ser incrédulos, ¿verdad? Como un ejemplo que voy a tener más adelante de Tomás, ¿verdad? Vemos, ¿verdad?, que Tomás le dijo al Señor, si yo no metiera mi mano en tu costado no creeré. Vemos que ahí que Tomás era un incrédulo, que la misma palabra le dice a Tomás incrédulo, porque Tomás no quiso creer que el Señor había resucitado hasta que Tomás vio que el Señor estaba ahí y que el Señor había resucitado. Ahí sí quiso creer, pero cuando lo vio no quiso creer, sino que era incrédulo, ¿verdad? Incredulidad significa, ¿verdad?, dudar. Cuando nosotros dudamos, el Señor no hace nada. Vemos aquí, ¿verdad?, en la palabra, en el versículo que dice, y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos, a causa de la dudanza, de la incredulidad de los que habitaban en Nazaret. El Señor no pudo obrar ni pudo hacer milagros en ellos. Y después vemos que, ¿verdad?, el Señor no pudo obrar ahí en ese pueblo porque ellos no creyeron en Él. Y verdad, el significado de confiado significa seguro, confianza, fe y seguridad. Nosotros cuando somos confiados, nosotros somos seguros. Cuando nosotros confiamos en el Señor, nosotros estamos poniendo nuestra seguridad en Él. Cuando nosotros tenemos confianza en Dios, nosotros estamos poniendo nuestra fe, nuestra seguridad y nuestra confianza en el Señor, porque eso significa confianza. Confianza es tener fe, es tener seguridad, estar seguro de algo, confiar, estar seguro de algo, confiado, seguro que el Señor puede hacer confianza, tener fe en Dios.
¿verdad? Porque sabemos que el Señor, para Él no hay nada imposible. Y cuando nosotros sintamos que nosotros somos, ¿verdad? Estamos desfalleciendo y cuando nuestra fe está menguando, hay que pedirle al Señor que aumente nuestra fe para que nosotros no seamos como Tomás o como el pueblo en Nazaret, que el Señor no pudo hacer milagros en ellos por causa de su incredulidad, por causa de ellos dudar en el Señor, dudar en el poder de Dios. Nosotros, cuando nosotros miremos que nosotros estamos siendo incrédulos, hay que pedirle al Señor que nos ayude, que nos aumente nuestra fe para nosotros poder creer en Él, para nosotros estar confiados en Él, que nosotros podamos poner nuestra confianza, nuestra seguridad, nuestra fe y estar seguros en el Señor. Y ahora vamos a ir a Marcos 9:24. Gloria a Dios. Marcos 9:24. Gloria a Dios. Precioso mi Jesús. Gloria a Dios. Mi alma le adora. Gloria a Dios. Maravilloso Dios. Gloria a Dios. Gloria. Bendito sea el Señor. Marcos 9:24 dice: así honran al Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Marcos 9:24 dice: inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpeaba, reprendió el espíritu inmundo, diciendo: el espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Amén. Vemos, ¿verdad?, en la palabra del Señor en Marcos 9:24, que, ¿verdad?, esta es una historia del muchacho endemoniado. Amén. Que, ¿verdad?, vemos que el padre del muchacho endemoniado le clamó, ¿verdad?, como dice, no esperó para preguntarle al Señor, sino que inmediatamente le dijo al Señor: creo, ayuda a mi incredulidad. Así nosotros tenemos que ser como el padre del muchacho endemoniado. Cuando nosotros veamos que nuestra fe está menguando, cuando nosotros miremos que nosotros estamos queriendo ser incrédulos, cuando nosotros no creemos en el Señor, nosotros hay que decirle: creo, ayuda a mi incredulidad. Hay que decirle al Señor que ayude nuestra incredulidad, porque nosotros sabemos que cuando nosotros somos incrédulos, el Señor no puede obrar, porque nosotros estamos dudando en el poder que tiene el Señor, nosotros estamos dudando en el Señor, nosotros estamos dudando que el Señor pueda hacer la obra. Nosotros por eso tenemos que creerle a Dios. Y cuando nosotros miremos que nuestra fe está menguando, clamarle al Señor inmediatamente, como lo hizo el padre del muchacho endemoniado, y decirle a Dios que nos ayude con nuestra incredulidad, que nosotros podamos creer en Él. Porque sabemos, ¿verdad?, como dice la palabra: bienaventurados los que creen en Él, bienaventurados los que no lo han visto, pero creen en Él, ¿verdad? Nosotros sabemos que no hemos visto al Señor, pero nosotros creemos que Él vendrá por su pueblo en ese día y nos levantará con Él, ¿verdad? Por eso mismo nosotros tenemos que creer y no dudar, porque sabemos que nosotros no podemos ser de los que dudan, sino tenemos que ser de los que creen en el Señor. Amén. Y ahora vamos a ir al Salmo 112:7. Gracias, Precioso Padre. Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Sabemos, ¿verdad?, que cuando nosotros creemos en el Señor, nosotros no estamos preocupados en lo que va a pasar. Nosotros no estamos preocupados si nos dan malas noticias. Nosotros no nos preocupamos de nada, porque nosotros estamos confiados en el Señor. Nosotros confiamos en el Señor, porque ¿de qué tenemos que preocuparnos si nosotros sabemos que tenemos un Dios poderoso y sabemos que nuestra confianza está en Él? Gloria a Dios. Gloria Vamos a Dios. leer Salmo 120:12, así hablando del Padre, Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. No tendrá temor de mal noticia, su corazón está Gracias, firme, Padre. confiado en Jehová, asegurado está su corazón, Gracias. no temerá hasta que vean sus enemigos su deseo. Amén. Gracias, Padre. Vemos aquí, ¿verdad?, que la palabra del Señor nos dice en el Salmo 112:7 que cuando nosotros somos confiados en Jehová, nosotros no tendremos temor de malas noticias. Amén. Acá nosotros Gracias, puede Padre. venir fulano de tal, puede venir fulana de tal y nos puede dar la noticia más peor del mundo que nos puedan dar, pero nosotros no temeremos porque nuestro corazón está confiado en Jehová. Gloria. Nuestro corazón está, ¿verdad?, confiado en Jehová, nosotros no temeremos. Y dice, ¿verdad?, el 8, asegurado está su corazón, no temerá. Nuestro corazón tiene que estar asegurado en el Señor, ¿verdad? Aunque nosotros nos den malas noticias, nosotros no temeremos, porque como lo dije, bienaventurado el que confía en Jehová, ¿verdad? Gracias.
Y vemos que nosotros, cuando nosotros confiamos en Jehová, nosotros no tendremos temor de malas noticias. Nosotros nos pueden decir cualquier cosa y nosotros no nos vamos a preocupar, sino que nosotros vamos a creer y vamos a estar confiados en el Señor, porque cuando nosotros estamos en el Señor, nosotros no tenemos temor de malas noticias y nuestro corazón está firme en Jehová. Nuestro corazón está firme, confiado y creyendo en el Señor. Nuestro corazón está, verdad, con toda seguridad puesto en Jehová, porque nosotros sabemos que tenemos un Dios poderoso que tiene el poder y que, verdad, para Él no hay nada imposible, como lo dice, verdad, el versículo que leímos al principio, porque sabemos que Él es un Dios poderoso. Ahora vamos a ir al Salmo 25:2. Gloria a Dios, gracias, Padre. Gloria a Dios. Gracias, Precioso mi Padre. Jesús. Gracias, Señor. Salmo 25:2 dice: Dios mío, en ti he confiado, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Amén. Vemos, verdad, que el salmista David le decía al Señor: Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado. Y sabemos que cuando nosotros confiamos en el Señor, nosotros no seremos avergonzados, porque nuestra confianza está puesta en el Señor. Vemos ahí en ese versículo que David le decía al Señor: Señor, yo en ti confío, no sea yo avergonzado. Nosotros no seremos avergonzados cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, porque sabemos que nosotros tenemos que estar firmes, no temiendo de cualquier cosa, porque sabemos que nuestra confianza está en el Señor. Y ahora voy a leer Job 11:18, así honrando al Padre y el Espíritu Santo de Dios. Amén. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Amén. Vemos, verdad, en este versículo que dice que nosotros tendremos confianza porque hay esperanza. Sabemos que mientras hay vida, hay esperanza. Nosotros, mientras hay vida, tenemos que tener esa confianza en el Señor, sabiendo, verdad, que el Señor es todopoderoso y que tiene el poder para hacer, verdad, para hacer y para obrar. Y después vemos, verdad, que nos dice: y dormirás seguro, mirarás alrededor y dormirás seguro. Cuando nosotros confiamos en el Señor, nosotros podemos hasta dormir en paz, nosotros podemos descansar en paz, como dice ese salmo, no me acuerdo bien cómo era, pero el versículo, pero que dice, verdad, en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me hace vivir confiado. Aquí nos dice en Job, verdad, que nosotros hasta podemos descansar seguro cuando nosotros estamos confiando en el Señor. Vemos, verdad, la gente en el mundo cómo se afana por tantas cosas, por pagar deudas, por entregar esto, por comprar lo otro. Se afanan que ya ni pueden ni descansar, se afanan tanto al punto que no pueden ni descansar bien. Pero nosotros, como pueblo del Señor, nosotros no, es verdad, como decía ese salmo, nosotros no tendremos temor de malas noticias, sino que nuestro corazón está firme, confiado, asegurado en el Señor. Y cuando nosotros estamos firmes, confiados en el Señor, nosotros podemos descansar también en paz, porque nosotros no nos estamos preocupando de que si hoy voy a hacer esto, que si mañana voy a hacer lo otro, que si tengo que comprar esto, que si tengo que comprar lo otro, tengo que pagar esto, tengo que hacer lo otro. Nosotros no estamos, ¿verdad?, pensando en eso, porque nosotros somos confiados en Jehová, porque confiamos en Él. Y nosotros, ¿verdad?, somos bienaventurados cuando confiamos en el Señor. Por eso mismo nosotros tenemos que confiar en Dios, porque sabemos que para Dios no hay nada imposible. Aunque sea imposible para el hombre, para Dios no hay nada que pueda ser imposible, ¿verdad? Como le decía el tema, imposible para el hombre, pero posible para Dios, porque sabemos que todo es imposible para el hombre. El hombre, usted le puede decir: hazme esto, y puede ser imposible, porque es imposible para el hombre, pero para nuestro Dios no hay nada que sea imposible. ¿O acaso habrá algo imposible para el Señor? No lo hay, ¿verdad? No hay nada que sea imposible para Dios, porque sabemos que tenemos un Dios poderoso, el que sigue levantando, el que sigue sanando, el que sigue restaurando y el que sigue, ¿verdad?, haciendo milagros. El mismo Dios de ayer es el mismo Dios que tenemos hoy, el mismo Dios que hacía milagros en esos tiempos de la Biblia, es el mismo Dios que sigue haciendo milagros en estos tiempos, porque el Señor no ha cambiado, sino que es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Así como nosotros, pueblo, tenemos que seguir confiados en el Señor, como decía ese salmo, ¿verdad?, que nuestro
corazón está confiado, asegurado en Jehová y que no tendremos temor de malas noticias, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que nuestra confianza está en el Señor, así que sigamos confiando en el Señor, siempre creyendo en el Señor porque Él es fiel. Hasta aquí mi parte, que el Señor le bendiga.